Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola, hola, hola amigos, qué gusto volver a saludarlos en esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la número 527. Y mucho se ha hablado de los orígenes de los apellidos y en particular a los orígenes de cada uno de las fuentes, sean estos ashkenazíes o sefaradíes, y de estos últimos, de los sefaradíes, con un origen muchas veces latino que llega a ser difícil hasta diferenciar un apellido sefaradí de cualquier otro. Esta semana en el Sefarad Magazine Sefaradí vamos a aprovechar un artículo de Moshe Mosek que fuera publicado en el número 97 y 98 de aquí, Yerushalayim, esta publicación emblemática del ladino moderno fundada por Moshe Shaul y que se titula Origen de los apellidos de los judíos del Imperio Otomano. Los apellidos son una fuente histórica muy importante para la investigación del pasado y del origen de las familias. Además, son también fuentes de información sobre el nivel social y comunitario, así como acerca de los oficios de los miembros de estas familias en el pasado. En algunas de ellas hay incluso alusiones sobre sus características, la calidad y manera de vivir, así como las características especiales de los jefes de familia o incluso, en algunos casos, cómo se veía su apariencia. Cada familia tiene una o más versiones sobre el significado de su apellido y de su origen. De las numerosas investigaciones hechas sobre este aspecto en diversas comunidades étnicas en Israel, sobresale que casi para cada apellido hay más de una versión y es muy difícil de probar cuál es la correcta y más adecuada. Por consecuencia, es posible que no todos los que escuchen en este programa estarán de acuerdo con las versiones que diremos aquí y su significado, y es muy probable que ellos tengan razón. Los que aporten más versiones e información sobre los apellidos de las comunidades étnicas, en todo caso, permitirán enriquecer la investigación. Los apellidos de los judíos de los países que fueron parte del Imperio Otomano reflejan en primer lugar las diversas épocas históricas durante las cuales ellos llegaron a esta región, haciendo alusión a nombres de ciudades, regiones y países desde donde provenían. El asentamiento judío en los Balcanes comienza en la época del primer y segundo templo y aún después de la destrucción del Beit HaMikdash, con la llegada de miles de prisioneros y vendedores ambulantes judíos que llegaron con la armada del Imperio Romano. Estos son los que se llamaban judíos romañotas. La principal característica de los apellidos de los judíos romañotas se vivieron en las tierras de los Balcanes hasta el fin del siglo XV, aún antes de la llegada de los judíos expulsados de España y Portugal, y tienen una raíz hebrea o griega. Como ejemplo de los que vienen del griego, podemos citar apellidos como Polidi o Politi, que significa ciudadano o que vive en una ciudad, Policar, o sea, corajudo, Pilosof, filósofo, y otros apellidos como Calmi, Caló, Moscona y otros. Antes de la llegada de la gran ola de los judíos expulsados de España hacia el fin del siglo XV,
Llegaron a los Balcanes y se juntaron con los romañotas pequeños grupos de judíos de países de Europa Central. En 1376 llegaron refugiados de Hungría, que se asentaron principalmente en las ciudades a lo largo del río Danubio y tomaron apellidos como Magyar o Magyar, que significa de origen húngaro. También Budún, o sea, de la ciudad de Buda, la capital de Hungría, nombre que con el tiempo se transformó en Botón o de Botón. Unos 20 años más tarde, estamos por el 1394, llegaron a los Balcanes una nueva ola de refugiados de entre los expulsados de Francia. Ellos recibieron apellidos como Sarfati, Franco o francés, así como nombres de sus ciudades de origen, como Crispín, o sea que son de la ciudad de Crespián en el sur de Francia, Cousy, de la ciudad de Cousy, y Salinas, de la ciudad de Salín. Para 1470 llegaron refugiados de Alemania que recibieron apellidos como Eskenazi, Thatcher, derivado del nombre Dutcher, que significa alemán, Tedeschi, que significa alemán en italiano, y nombres de sus ciudades de origen como Garti, o sea de la ciudad de Gutach, y Birmis, o sea de Bermaisa en Worms. Refugiados de Rumania fueron llamados Boldachi, o sea, judíos de la región de Vlagia. Un gran número de los expulsados de España y Portugal fueron llamados con el nombre de su ciudad de origen en estos países, y es así que vemos como en el norte de África los apellidos Agranati o Algranati de la ciudad de Granada, Peso, Alfasa y Alfasi de la ciudad de Fez en Marruecos, Alcalay, o sea de la ciudad de Alcalá de Henares o de Alcalá de Zamora, Algueti o Arueti de la ciudad de Aljuete, Alboer, Albujari o Albujara de las montañas Alpujarras, Bear, Bejarano o Becharano de la ciudad de Bejar, Arroyo o Benarroya de la ciudad de Peñarroya, Graciani de la ciudad de Gracia, Gerón de Gerona o Girona, Merenda de Miranda, Pardo de Prado de Castilla o Prado de Rey, Rosanes y Rodrigo de la ciudad de Rodrigo, Catalán, obviamente de Cataluña, Castiel de Castilla y también Toledo, León, Sevilla, Zaragoza, Córdoba y otros, todos apellidos con nombres de ciudades de España. Si nos referimos a los refugiados de Italia que llegaron a los Balcanes, antes de la expulsión de los judíos de España o después, recibieron los nombres de sus ciudades de origen, en este caso italianas. Miltrani, de la ciudad de Trani, Mefano, de la ciudad de Fano, Pisanti, de Pisa, Finzi, de Faenza, Florentín, de Firenze, Catán, de la región de Catania, Ferrera, de Ferrara, y así podemos seguir. Otras fuentes informan sobre los apellidos de los judíos que, según era su oficio o estatuto social, en los diversos países donde vivían. Estos apellidos son más comunes principalmente en el interior de los judíos que vivieron en la España musulmán, en Andalucía y norte de África. Por ejemplo, Al-Malé, Al-Hasid, Al-She, Al-Aluf, Al-Bala, Al-Halal, todos nombres de personas con un alto y distinguido nivel social. En el Imperio Otomano, también los judíos tenían nombres y títulos relacionados a sus oficios o el estatuto en el seno de la sociedad, como por ejemplo Hakim, que significa juez, Selecter, que es el oficial de policía turco, Juli o Çelebi, personas distinguidas. Nombres de oficio son también Kuyumchi, que significa joyero, Sherkechi, que significa pastelero, Shishechi, que significa vidriero, Kasap, que significa carnicero, Bakal, el epiciero, Kamji o Kamji, que significa que trabaja con harina, Jalfón o Alfam, que es el cambista de monedas, Gozés, que corta la lana de los corderos,
Purgador, que es el que quita de la carne las partes que no son kasher. Cerero, que es el que trabaja con la sierra. Y hay también apellidos que vienen del italiano como maestro, o mesant, o mesans, que significa corredor, etc. A este grupo de nombres de oficio pertenecen apellidos hebreos, que son comunes entre los judíos romaniotas también, principalmente apellidos de personas que dan servicio en la sinagoga, en el Cal, como Hassan, que es el cantor, Gabay, que es el administrador del Cal, Sofer, que es el que escribe los Sifrei Torah y otros textos religiosos, Melamed, que significa maestro, Lamdan, que significa estudioso, estudiante, Mekish, que es el que golpeaba las puertas de las casas para despertar a los que debían ir a la tefilá temprano a la mañana. Los más pintorescos son los nombres de familia que derivan del aspecto de la persona, de sus cualidades, de su carácter, como Nabón, que significa inteligente y razonable, Jasón, que significa recio, fuerte, Gadol, que significa grande, Cadmón, que viene de tiempos antiguos, Bejor o Bojor, o sea el primogénito, Sadik, por justo, Hasid, por devoto, Anabí, modesto, Baruj y Meboraj, por bendito, etc. De entre las que son de origen español, encontramos apellidos de notables como primo o varón, al lado de apellidos como aseo, o sea, una persona limpia y bien cuidada, vivas, para una persona con vitalidad, ruso por rojo, colorado, amarillo, amarillo, y había también nombres con un significado negativo, como por ejemplo, cabezón, refiriéndose al obstinado. Del turco tenemos Küçük, que significa chico, Kuse, lampiño, que no le crece la barba, Caracas, personas con cejas gruesas y negras, Janim, mi alma, o sea, querido, Ganí, que tiene mano abierta, que es generoso, y muchos más. Como se ve, incluso en un examen superficial de nuestros apellidos, podemos encontrar muchos detalles sobre las historias de nuestras familias. Los que se interesen en este tema pueden encontrar muchísima información más rica y detallada en los diversos sitios de internet que se ocupan de genealogía. Así que pueden entrar en internet, van a encontrar muchísimo sobre este tema, pero eso sí, y vale la pena aclararlo, de ninguna forma esto significa que la aportación de un apellido determine unívocamente el origen. Sirva esto para contradecir las listas de apellidos que circulan por internet como dando origen judío o sefaradí en particular, del cual más de uno asocia su apellido con la lista y pretende que eso sirva como una certificación de origen, inclusive la quieren usar para el trámite de nacionalidad española. Quien busque su origen tendrá el apellido como un aliado superficial para la investigación, pero que deberá recorrer caminos de una investigación más profunda. Termino invitándoles a ver una conferencia que para nuestro ciclo Raíces de Sefarad nos dio este año Itzhak Ben Abraham, que lo hizo en vivo desde Madrid, con una conferencia acerca de los apellidos sefaradíes. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/esefarad. Allí buscan los apellidos sefaradíes o Itzhak Ben Abraham y lo van a encontrar enseguida, una gran conferencia que dio nuestro amigo Itzhak. Sentiré eu parido, te siento chehiado. Sentiré eu parido, te siento chehiado. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com,
en nuestro sitio de internet www.esefarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. En nuestro espacio de agenda ya saben que tenemos 2 actividades regulares del Centro Cultural Sefarad accesibles en forma virtual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo, aunque también queda para volver a verla en nuestro canal de YouTube. Por un lado, los encuentros en ladino de los domingos, Encontros de Al-Had, que esta semana en el sistema rotativo de anfitriones entre las distintas instituciones que conforman este Encontros de Al-Had, nos toca a nosotros, al Centro Cultural Sefarad, por lo que Liliana Benveniste va a entrevistar en vivo nada menos que a Avner Pérez desde Israel, una personalidad única que, entre otras cosas, tradujo a Homero al ladino, la Ilíada, la Odisea, y seguramente nos va a hablar de estos trabajos. Hablemos un poco sobre Avner Pérez. Él es uno de los pocos autores actuales que escriben poesía en judeo-español. Sus poemas han aparecido en revistas de España y Latinoamérica y en muchos lugares más. Ceniza y Fumo, de Avner Pérez, publicado en 1986, es una de las primeras colecciones de poemas publicados en judeo-español desde la década del 70, después de la larga interrupción provocada por el Holocausto. El libro no solo conmemora a la comunidad judía de Salónica, exterminada en 1943, y rinde homenaje a su legado lingüístico y cultural, sino que también reflexiona sobre la posibilidad de la supervivencia del ladino como lengua viva. El estudio analiza la dinámica interna de Ceniza y Fumo, que presenta un paso a paso el camino que atravesaron los judíos de Salónica antes de ser asesinados en cámaras de gas. Después de las imágenes del exterminio, vienen las de la esperanza, pero es solo una esperanza limitada y condicional en relación con el resurgimiento de la lengua y la literatura judeo-españolas. Como decíamos, Avner Pérez en 1992 fundó el Instituto Ma'ale Adumim para el estudio del judeo español y su cultura, del que es su director. Así que, imperdible entonces la entrevista que le hará Liliana Benveniste a Avner Pérez en vivo, en directo, el próximo domingo 5 de septiembre, como siempre a las 13 horas de Argentina por Zoom. Y tenemos también, por supuesto, el ciclo de conferencias virtuales Raíces de Sefarad, de los jueves a las 7 de la tarde, siempre hora argentino, y en vivo a través de nuestro canal de YouTube, donde recibiremos esta semana a Susana Brauner, que nos va a hablar de un tema que no muchos conocen y que sorprenderá a más de uno, como es la emigración masiva de los judíos del mundo árabe y musulmán, una partida entre voluntaria y compulsiva. Susana Brauner es doctora en Ciencia y Política y profesora e investigadora en la maestría y doctorado en Diversidad Cultural. En ambos casos, o sea, para los Encontros de Al-Had o para Raíces de Sefarad, las actividades del domingo o del jueves respectivamente, pueden participar ingresando en vivo a youtube.com/esefarad y también en forma simultánea a nuestro canal de Facebook. Los detalles de acceso, horario en cada ciudad, todos los detalles no tienen ningún inconveniente para verlos muy claros en nuestro portal esefarad.com, y también lo anunciamos en todas nuestras redes sociales a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitch,
etc. En todos nos buscan como Sefarad y nos van a encontrar muy fácilmente. Música. Y ahora sí, nos vamos, como siempre lo vamos a hacer escuchando buena música. Y nos vamos a ir con la voz de la querida y recordada Flori Yagoda, que nos vino acompañando a lo largo de todo el programa. En este caso, con el tema Madame Gaspard del disco que grabó con su familia La Nona Canta. Pero antes de irnos, vamos a hablar un poco de nuestra nonica. Flori Yagoda, en realidad nacida Flora Papo, fue, como todos sabemos, una compositora y guitarrista bosnia-estadounidense que hemos conocido muy bien por su composición e interpretación de canciones sefaradíes en ladino, así como de baladas tradicionales bosnias. Como decíamos, Flori nació como Flora Papo. Esto fue un 21 de diciembre de 1923. Su madre, Rosa Altarak, se divorció de su primer marido, Samuel, cuando Flori aún era una bebé, regresando a Vlasenica, conociendo a Mikael Kabiljo. Creció en el pueblo bosnio de Vlasenica y luego en su ciudad de nacimiento, en Sarajevo, y así creció inmersa en las tradiciones sefaradíes, sobre todo con su familia materna, los Altrak. Luego se mudaron a Zagreb, lo que hoy es Croacia, en donde Kabiljo tenía una fábrica de corbatas. Cuando los nazis invadieron Yugoslavia en abril del 41, su padrastro, a quien Flori trataba como a un padre, la puso en un tren que iba en dirección a Split con documentos falsos, sacándole la estrella de David amarilla de su abrigo. Durante el viaje tocaba su acordeón hasta que llegó a la ciudad de Split, entonces controlada por el régimen de Mussolini, entreteniendo a los pasajeros e incluso al conductor, por lo cual nunca le pidieron su boleto. Sus padres llegaron a Split varios días después e intentaron llegar a algunas de las islas frente a la costa croata. Flori y sus padres fueron enviados a la isla de Kurkula, donde vivieron hasta otoño del 43. Luego de la capitulación italiana, los judíos que vivían en Kurkula zarparon en bote hacia Bari, en Italia, la cual había sido liberada recientemente por el ejército británico. La comunidad sefaradí de Sarajevo y de la región circundante fue casi del todo exterminada durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaba en Italia, conoció y se enamoró de un sargento del ejército de Estados Unidos llamado Harry Yagoda. Llegó a los Estados Unidos como novia de guerra en 1946, yendo primero a la ciudad natal de Harry en Youngstown, en Ohio, y más tarde se mudaron al norte del estado de Virginia. Su álbum, Canticas de mi nona, en judeo-español, contiene canciones que su abuela, una cantante de música tradicional sefaradí, le enseñó cuando aún era una adolescente. Luego de la publicación de su segundo álbum, Memorias de Sarajevo, grabó La Nona Canta, con canciones que ella escribió para sus nietos. Ya con 90 años de edad, Yagoda declaró que Arbolico, el cual fue lanzado en el 2006, iba a ser su último álbum solista. El título del álbum hace referencia a un árbol que encuentra en Bosnia y Herzegovina y que es el único indicador de la fosa común en la que se encuentran los cuerpos de los 42 miembros de la familia Altarak. En 2006 fue lanzado un álbum consistente en duetos con Ramón Tassat llamado Canticas de Amor y Vida. En el 2002, Yagoda fue honrada con una beca del National Heritage Fellowship del National Endowment for the Arts de Estados Unidos
por su trabajo manteniendo la tradición de las canciones típicas sefaradíes cantadas en ladino. En el otoño del 2013 se organizó un concierto en honor de su 90 cumpleaños en el Auditorio Coolidge de la Biblioteca del Congreso. Su música ha sido alabada y cantada por muchos músicos de todo el mundo. El libro infantil del 2019, La llave de España, escrito por Debbie Levy, es un tributo a la vida y música de Yagoda. Flori murió a la edad de 97 años el 29 de enero del 2021. Así que nos vamos con la música de nuestra querida Nonica, no sin antes recordarles que quedan unas pocas entradas aún para los conciertos de Sayet y los Yiddish en forma presencial en el patio del Centro Cultural Sefarad en Buenos Aires con música de Medio Oriente. Estos son los días 18 y 25 de septiembre, 2 fechas con aforo súper limitado y todos los protocolos para cuidarnos entre todos. Las entradas las pueden encontrar a través de la plataforma Eventbrite. Ahora sí nos vamos. Mi nombre es Marcelo Benveniste y como siempre los espero en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene en nuestro horario habitual de cada viernes en radiosefarad.com. Y como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales donde encontrarán toda la agenda de actividades en vivo gratuitas para todo el mundo con los horarios de cada ciudad. Nos vamos entonces con la voz de la querida y recordada Flori Yagoda del disco que grabó con su familia, La Nona Canta, el tema Madame Gaspar. Semana buena. Madame Gaspar salió al Chashi, Madame Gaspar salió al Chashi, con el denaro de Purim, un poico me marquí. Il poico biribiribi, si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Madame Gaspar salió al Chashi, Madame Gaspar salió al Chashi, con el denaro de Purim, una gainica me marquí. La gainica gi gi gi, il poico biribiribi, si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Madame Gaspar salió al Chashi, Madame Gaspar salió al Chashi, con el denaro de Purim, un gaico me marquí. Il gaico giri giri gi, la gainica gi gi gi, il poico biribiribi, si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Madame Gaspar salió al Chashi, Madame Gaspar salió al Chashi, con el denaro de Purim, una vaquita me marquí. La vaquita mu mu mu, il gaico giri giri gi, la gainica gi gi gi, il poico biribiribi. Si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí. Madame Gaspar salió al Chashi, Madame Gaspar salió al Chashi, con el denaro de Purim, un pacherico me marquí. Il pacherico tui tui tui, la vaquita mu mu mu, il gaico giri giri gi, la gainica gi gi gi, il poico biribiribi. Si sabes la mi signora, y por quanto lo marquí.
signora, y por quanto non mi